Lo prometo. Capítulo 6. Prometo encontrar lo mejor de Dios en cada prueba. Al principio de nuestro matrimonio, mi esposa Norma tenía un hábito que me irritaba a más no poder. Formaba globos con su goma de mascar y los hacía explotar. No podía soportarlo. Era aún peor cuando estábamos los dos solos, enclaustrados en el auto, especialmente durante un viaje largo. Podíamos estar viajando por una autopista y ella, absorta en algún libro o contemplando el paisaje, con su goma de mascar que explotaba y explotaba. Se me paraban los pelos de los brazos, aguantaba tanto como podía, pero cuando ya no soportaba más, le recordaba suavemente que estaba haciendo aquello tan desagradable que ya le había señalado muchas veces. Cariño, estás haciendo explotar tu goma de mascar otra vez. Bueno, dejaré de hacerlo cuando tú dejes de llevarte los dedos a la boca, respondía. ¿Qué quieres decir? Jamás me llevo los dedos a la boca. Oh, vamos, decía. Te chupas el dedo todo el día. Tal vez mi mamá dejó de amamantarme demasiado pronto, respondía yo. Pero mi humor caía en oídos sordos, lo cual francamente me irritaba. Así que allí ya comenzábamos una batalla. Seguro me comía las uñas de vez en cuando, pero ¿qué tiene eso de malo? No es algo que ella tenga que estar escuchando todo el tiempo. Créalo, las cosas han cambiado mucho entre nosotros desde entonces. Ahora, cuando ella hace alguna cosita para irritarme, puedo retraer mi lengua y comenzar a trabajar en mí mismo en lugar de presionarla para que cambie su comportamiento. Ambos hemos agregado una gran seguridad al matrimonio con solo ser agradecidos por las cosas que nos irritaban, en lugar de embarcarnos en el viejo e inútil esfuerzo de intentar cambiar al otro. En este capítulo le mostraré cómo logré ese cambio. Astillas, puntos y vigas. Nosotros los humanos somos criaturas extrañas. A menudo las cosas que nos irritan en otros son muy similares a lo que hacemos nosotros mismos. ¿Por qué esos pequeños defectos de mi esposa son tan obvios mientras que los míos quedan ocultos? Puedo ver dos razones. Primero, es más fácil poner una excusa para mí mismo que para otros. Seguro, tengo este fastidioso hábito de morderme las uñas, pero estoy bajo mucha presión. ¿Lo ves? Y eso calma mis nervios. Tengo una excusa razonable para hacer lo que hago, pero no hay excusa posible para que ella haga explotar su goma de mascar. ¿Qué beneficio puede tener eso? Ella fácilmente podría cerrar la boca mientras masca. La segunda razón por la que me concentro en sus defectos en lugar de concentrarme en los míos es que subconscientemente sé que mi comportamiento necesita corrección. Pero no quiero abrir esa caja de gusanos. Cuando mi comportamiento roza contra el de ella y causa fricción, resulta mucho más fácil corregir su comportamiento que el mío. A veces, el problema es aún peor. Nos enojamos muchísimo por cualquier defecto menor en nuestro cónyuge mientras albergamos en nuestra propia vida un defecto mucho mayor al que preferimos ignorar. Jesús mencionó esta tendencia cuando dijo: No juzgues a nadie, para que nadie los juzgue a ustedes, porque tal como juzguen se les juzgará, y con la medida que midan a otros se les medirá a ustedes. ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano: déjame sacarte la astilla del ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. Mateo capítulo 7 versículos del 1 al 5. Jesús nos conocía bastante bien, ¿no es cierto? Una pequeña astilla, como hacer explotar la goma de mascar, en el ojo de su pareja puede fastidiarlo tremendamente. Así que se propone quitar aquella cosa de allí. Pero durante todo el tiempo usted tiene un enorme tablón o tal vez una gran viga metida en su propio ojo
y ni siquiera se ha dado cuenta. ¿Sabe lo que creo que Jesús estaba diciendo además? Ustedes mismos tienen suficientes vigas en su propio ojo como para mantenernos ocupados, tanto a ustedes como a mí. Trabajemos en cambiarlos a ustedes hasta que se parezcan más a mí. Eso llevará al menos toda una vida. He desperdiciado demasiadas energías tratando de detectar pequeñas astillas en el ojo de mi esposa. Durante la primera parte de nuestro matrimonio intenté corregir cada pequeña cosa que Norma hiciera que me irritara. Como he dicho en capítulos anteriores, cambiar a su cónyuge no resulta, y creo que finalmente he aprendido esa lección. Hoy ya no sigo interesado en cambiar a Norma. Fíjese que no estoy diciendo que no quiero que ella cambie. Quiero que ella continúe creciendo en su relación con Dios, con los demás y conmigo. Pero he aprendido que aunque haga mi mejor esfuerzo, no podré cambiarla. Las personas no pueden cambiar a otras personas, solo Dios puede cambiarlas. Por supuesto que puedo y debo influenciar a otros con mi comportamiento y hacer cambios en mí mismo. También tengo la responsabilidad moral de animar a otros a cambiar su comportamiento si veo que están haciendo algo ilegal, grosero o denigrante. Pero como regla jamás sugiero a alguien que cambie aspectos de su vida, a menos que me invite a hacerlo. Debo tener permiso o mi intención de ayudar será realmente una invasión a su persona. La única persona en la que tengo derecho a trabajar es en mí mismo. Y la verdad es que mi ser interior necesita ser trabajado, mucho trabajo. Y esa persistente urgencia que tengo de componer las irritantes fallas de mi esposa revela en realidad lo egoísta que soy. Puedo intentar convencerme de que mis razones para reparar sus continuos rezongos y quejas son para su propio crecimiento y bienestar, pero la verdad es que no es por ella que lo hago realmente. Es por mi propia comodidad. Quiero que mi vida sea más fácil y placentera, de manera que en lugar de mirarme a mí mismo y tratar de determinar qué es lo que tengo adentro que podría causar esos rezongos y quejas, tomo el camino más fácil y egoísta. Trato de que ella cambie para no tener que someterme a los rigores de un autoexamen. Siempre que su atención esté puesta en lo que otra persona hace, se despoja de su propio poder. Demuestra que cree que no puede hacer nada con respecto a esa situación irritante. Es la otra persona quien debe hacerlo. Al concentrarse en la otra persona, usted pone la solución de la situación en las manos del otro y de ese modo pierde el control. Es un ejercicio infructuoso e inútil. Por otro lado, si se mira a sí mismo, tendrá el poder de encontrar la solución. ¿Será por eso que Jesús nos exhorta para que miremos la vida en nuestro propio ojo? Zonas libres de juicios. Mirar las vigas en su propio ojo antes de tratar de quitar las astillas del ojo de su cónyuge es algo fundamental para el bienestar de su matrimonio, y la razón es bastante simple. El juicio destruye la seguridad. El cónyuge, cuyos ojos siempre están siendo examinados en busca de astillas, tendrá la sensación de estar bajo un escrutinio constante. Sentirá la presión de obtener una calificación alta para mantener el amor de su esposa. El mensaje es: si quieres que siga amándote, será mejor que te deshagas de ese molesto hábito. Esto no expresa amor incondicional y no es la forma de crear seguridad en el matrimonio. La seguridad viene de saber que su cónyuge lo ama más allá de sus fallas o defectos. El amor verdadero es incondicional. Si el amor es incondicional, no hay necesidad de juzgar. Por esto, Santiago desafía a los cristianos a conducir todas sus relaciones en zonas libres de juicios, cuando dice: Hermanos, no hablen mal unos de otros. Si alguien habla mal de su hermano o lo juzga, habla mal de la ley y la juzga. Y si juzgas la ley,
Ya no eres cumplidor de la ley, sino su juez. No hay más que un solo legislador y juez, aquel que puede salvar y destruir. Tú, en cambio, ¿quién eres para juzgar a tu prójimo? Santiago capítulo 4 versículos 11 y 12. ¿Quién es el único que tiene derecho a juzgar? Dios. De manera que, ¿qué estamos haciendo cuando juzgamos? Estamos jugando a ser Dios, como si fuésemos tan perfectos como Él y no tuviésemos vigas en nuestros ojos. El juicio no es sano, no solo para los matrimonios, sino para nosotros mismos. Los investigadores en psicología Childe y Martin han informado que tan pronto como las palabras que expresan crítica o juicio salen de su boca, una sustancia química mortales son liberadas en el torrente sanguíneo. Estas sustancias químicas debilitan el sistema inmunológico y deterioran el balance entre el corazón y la mente. Los juicios negativos simplemente no son saludables, escriben. Como otros déficits, crean estrés e incoherencia en sus sistemas biológicos. Todas esas actitudes y sentimientos negativos, sentenciosos, que corren por su cuerpo son tóxicos y desconectan las riquezas de su corazón. La persona que juzga es quien resulta más herida. El juzgamiento daña los matrimonios porque permite que una fuerza destructiva entre en esa relación. Podemos soportar el criticismo y el juzgamiento cuando vienen de afuera, pero cuando esas cosas provienen de un cónyuge, la seguridad del matrimonio se hace añicos. Su hogar puede ser un paraíso donde el amor y la confianza florezcan, solo si lo hace una zona libre de juicios. Las zonas libres de juicios se crean cuando olvida la astilla del ojo de su cónyuge y toma conciencia de la presencia de la viga en el propio. Entonces, váyase a trabajar en quitarla. Se sorprenderá al ver el efecto práctico que obtiene al hacer esto. Las vigas en los propios ojos, es decir, la ceguera respecto a nuestros defectos, son la causa medular del conflicto en el matrimonio. Si usted entiende y actúa sobre ese principio de la viga, cambiará su vida y su matrimonio. Como le mostraré en este capítulo, concentrarse en las vigas propias y dar los pasos necesarios para eliminarlas le dará el poder que necesita para terminar con toda discusión. ¿Es esa una gran promesa o no? Utilizar las irritaciones para identificar las vigas. Las cosas que hace su cónyuge que lo irritan a menudo revelan sus puntos débiles, las vigas en su propio ojo. Al analizar lo que lo irrita, a menudo pondrá de relieve las cosas de su propia vida que necesitan ser cambiadas. Jerry se está molestando cada vez más con Sara. En las mañanas ella está malhumorada, de mal genio e irritable, mientras él se apura para afeitarse, atar su corbata, tomar su computadora portátil y su maletín, mientras ella se mueve pesadamente en su bata, con los cabellos desordenados, amamantando a su bebita mientras limpia la nariz del pequeño, quien está tirando jalea de ciruela en toda la cocina, desde su silla alta. Cuando él se va a trabajar, Sara evita el beso de adiós y le dice: «Ve a trabajar y disfruta. Yo me quedo aquí con los niños volviéndome loca». Jerry no dice nada, pero bulle por dentro por el sarcasmo. ¿Qué esperabas? Son las 7:30 de la mañana. Los esposos normales salen a trabajar. Luego, para empeorar las cosas, cada tarde a eso de las 4, Sara comienza a llamar a su oficina para preguntarle a qué hora llegará para la cena. Ella quiere que trabaje solo 20 horas por semana y durante esas 20 horas pretende que solo piense en mi casa. Sus maliciosos comentarios lo vuelven loco. La semana pasada, cuando ella sugirió que él estaba demasiado enfrascado en su trabajo y que pasaba muy poco tiempo con ella y con los niños, él explotó. «Tengo que ganarme un sueldo, ¿no es cierto? ¿Cómo crees que podré pagar la casa, el auto y todos esos vestidos caros
que te compraste la semana pasada. Uf, esa mujer quiere controlarme como si fuera un robot. Espera que haga todo lo que ella quiere cada minuto del día. Si se limitara a hacer su trabajo de cuidar a los niños y lo dejara hacer el suyo, él podría ascender en su puesto corporativo y todos estarían mejor, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que le molesta a Jerry? Él quiere ser el hombre, el cazador y proveedor, y espera que Sara sea su porrista y lo bendiga con una gran despedida cada día, mientras el poderoso cazador se marcha en busca de su presa. Pero ella no lo hace. Lo que es peor, trata de controlarlo con sus quejas, gestos y comentarios hirientes de que él no atiende a la familia. Eso lo irrita tremendamente. Lo ve como una falla de su carácter, una astilla en el ojo de ella que necesita atención. Afortunadamente, Jerry es un cristiano que toma seriamente a Dios y quiere acercarse más a Él. De manera que en su media hora de viaje al trabajo comienza a pensar. Recuerda Santiago capítulo 1 versículo 19, que dice que si somos rápidos para oír, seremos lentos para enojarnos, y entiende que rápidos para oír no significa que debemos dejar de oír tan rápido como podamos. Significa que bajemos la velocidad y nos detengamos a oír hasta que entendamos, y el entendimiento tiende a desplazar el enojo. De manera que él decide intentar escuchar para buscar lo que pueda estar latente bajo el comportamiento irritante de Sara. ¿Qué hace ella que le haga pensar que lo está controlando? Bueno, ella derrama sobre él un sentido de culpa cada vez que sale por la mañana y si no llega a casa a las 5:30 de la tarde. Lo molesta con que debe pasar más tiempo en casa. Cuando él está en casa, quiere que la familia sea la prioridad en su distribución del tiempo. Sí, determina Jerry. Sin duda, ella es dominante. De repente, otro versículo viene a la mente de Jerry. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Romano capítulo 2 versículo 1. ¿Quién? ¿Yo? Yo no hago lo mismo. Yo no soy dominante. Solo estoy tratando de librarme de sus intentos de controlarme. Lo único que quiero es algo de ayuda y ánimo, mientras intento construir una vida para todos nosotros. Entonces la verdad lo golpeó, como la carga de un defensor. Sara también estaba tratando de construir una vida para ellos, una vida basada no en la seguridad económica, sino en la seguridad familiar. Entonces pudo verla, esa enorme, espantosa viga en su ojo. Lo había cegado y le imposibilitaba ver la verdad sobre él mismo. Estaba siendo egocéntrico. Se irritaba porque Sara quería dominarlo, cuando en realidad era él quien controlaba a Sara, usándola como un escalón hacia sus propias metas de ascenso. Apenas llegó a su oficina, Jerry llamó a Sara y le pidió que lo perdonara por no reconocer su punto ciego. Cuando Jerry dio los primeros pasos para quitar esa viga, no cambió solo él, sino que Sara también cambió. Apenas ella comenzó a sentirse como la prioridad humana más importante en la vida de Jerry, se relajó. Con la seguridad de la familia restablecida, dejó de lado las críticas. No solo eso, sino que la promesa implícita en sus besos de despedida hacían que él quisiera llegar a casa lo más pronto posible por las tardes. Como lo demuestra la historia de Jerry, lo que lo irrita a menudo puede señalar una viga en su propio ojo. Naturalmente, una viga en su ojo tuerce su percepción de la realidad, bloquea su visión y evita que usted pueda ver las necesidades de su pareja. Usted interpreta esas necesidades como molestias. Al tomarse el tiempo de sondear sinceramente la verdad que se encuentra detrás de esas molestias, usted podrá ver que tiene un punto ciego, una viga en su ojo, un problema de su vida que necesita atención.
Pablo nos dice en 1 Corintios capítulo 7 versículo 28 que si nos casamos tendremos problemas, pero podemos convertir esos problemas en cosas buenas si día a día los usamos para formarnos más a la imagen de Él. El matrimonio puede convertirse en una máquina de hacer astillas que se deshaga de esas vigas. Un propósito del matrimonio entre dos sexos con sus maneras de ver la vida innatamente diferentes y a veces frustrantes es hacer que cada uno se vaya pareciendo cada vez más a Cristo. Las irritaciones causadas por tales diferencias actúan como una lija que suaviza los bordes ásperos, así que agradezca a Dios por la forma en que su cónyuge lo irrita. Aún después de haber aprendido este principio, no siempre lo manejé muy bien. A veces cuando Norma hacía algo que me molestaba, le decía: muchas gracias por corregir la forma en que conduzco. Realmente necesitaba eso para poder seguir creciendo en Cristo. Puedo imaginarse cómo seguía aquello. Pronto descubrí que responderle de semejante manera solo reflejaba mi falsa superioridad moral. El mejor camino era mantener mi boca cerrada y agradecer a Dios en silencio. Del egoísmo al servicio. Cada viga crece en su ojo a partir de la semilla del egoísmo. Tenemos estos puntos ciegos porque no nos gusta autoexaminarnos. Sabemos que una vez comenzamos un proceso como este, no podemos decir a dónde terminaremos. Tendremos que hacer toda clase de cambios, incluyendo destronar el yo y hacer que Cristo se convierta en el Señor de nuestra vida. Desde ya, nos gusta decir que queremos que Cristo sea el Señor, jefe de nuestra vida, pero no nos gusta hacer lo que hace falta para que ello suceda. No nos gusta delegar el control de nosotros mismos, ni el de nuestros cónyuges. Delegar el control es difícil. Destronar el yo y poner a Dios en el primer lugar es todavía más difícil. Muchos lo dicen, pero pocos lo hacen. Nos aferramos desesperadamente a nuestras vigas porque muy en lo profundo queremos ese punto ciego. Queremos conservar esa viga en su lugar como excusa para no ver la verdad sobre nosotros mismos. Nos evita ver la necesidad de hacer un cambio verdadero. Nos resistimos a renunciar a controlar porque pensamos que hacer lo que otro quiere que hagamos en vez de hacer lo que nuestro yo desea no nos hará felices. Tenemos problemas para permitir que Cristo tome el volante, porque sus ideas de felicidad pueden no concordar con las nuestras, pero si dejamos que Cristo tenga el control, Él promete guiarnos hacia la dicha. Cuando tomé la decisión de cambiar y comencé a cumplirla, mi esposa cambió, como lo explicaré en el siguiente capítulo. Apenas ella sintió en su espíritu que era la primera en mi vida, comenzó a alentarme respecto de las oportunidades que mi ministerio presentaba. Cuando quité la viga de mi ojo, ella se propuso remover toda pequeña astilla que pudiera haber en su propio ojo. El hecho de que yo escoja enfocarme en mi propio punto ciego no significa que Norma no tuviera puntos ciegos. Muy rara vez ocurre que uno de los miembros de la pareja esté perfectamente bien y el otro totalmente mal. Como cualquier ser humano, Norma tenía defectos. Era hija única, la princesa de su casa, adorada por su madre y su padre. Era el foco de atención y no había nada que pudiera hacer mal. Sin hermanos o hermanas que pudieran arruinar sus planes ni socavar el presupuesto familiar. Ella gozaba de orden, seguridad económica y constancia en su vida. Por lo tanto, cuando yo entré en escena, mi falla al no colocarla en el centro fue para ella peor de lo que hubiera sido para alguien con otro tipo de crianza. Eso, sumado a mi caótica agenda, le robaron la seguridad a la que estaba acostumbrada, y como consecuencia, su reacción fue extrema. Esa era la astilla en su ojo.
pero la astilla en el ojo de su cónyuge no es responsabilidad de usted. Cuando oímos un sermón convincente, tenemos tendencia a codear a nuestra pareja, como diciéndole: ¿estás escuchando? ¿Entendiste eso? Pero eso no está bien. El sermón siempre se refiere a usted, nunca se refiere a otra persona. Usted solo puede cambiarse a usted mismo. Sin embargo, cuando uno de los cónyuges asume la responsabilidad de su propia viga, ello cambia a ambos miembros de la pareja y por lo tanto cambia al matrimonio. Cuando yo cambié, Norma asumió la responsabilidad de sus puntos ciegos y también cambió. Así sucede casi siempre. Lo llamo la danza de los leñadores, dos personas celebrando su unidad al trabajar con esfuerzos en sus propias vigas. Desarraigue sus vigas. El proceso de utilizar las irritaciones para identificar y quitar las vigas de sus ojos es similar al de cambiar sus creencias, que ha sido desarrollado en el capítulo 4. Revisaré brevemente sus pasos. Primero, cuando su pareja hace o dice algo para irritarlo, haga una pausa en lugar de desquitarse. Contenga su impulso natural de quejarse o recordarle cuántas veces le ha pedido que no haga eso. Dé tiempo a su mente para que se calme y tranquilice. Segundo, escuche lo que su pareja está diciendo. No escuche solo sus palabras, sino que preste atención a su corazón. Las palabras y comportamientos de su cónyuge serán síntomas de un problema más profundo. Intente encontrar la verdad detrás de las palabras, de modo que pueda entender por qué ella sigue diciendo lo mismo. Tercero, mírese a sí mismo. Esa irritación que siento por el comportamiento de mi pareja indica que hay una viga en mi ojo. Tengo un punto ciego. ¿Será que estoy haciendo algo que cause que mi cónyuge se siga enfureciendo conmigo de esa forma? Realice una evaluación sincera de su propio comportamiento. No suponga que usted está en lo correcto, sino por el contrario, suponga por un momento que usted es el que tiene algún problema que no puede ver claramente. Sea duro con usted mismo, trate de ponerse en el lugar de su cónyuge y véase cómo ella lo debe estar viendo. Cuarto, arranque la viga. Cambie su comportamiento, deshágase de su egoísmo y adopte un humilde corazón de siervo. ¿No puede hacerlo? No se sorprenda porque usted es completamente incapaz de cambiarse a sí mismo. Humíllese ante el Señor y ruéguele como si fuera un indefenso pajarillo en su nido que llama a su Padre para que lo alimente. Dios, tengo una gran dificultad para dejar a un lado mis propios deseos y convertirme en un siervo de mi cónyuge. La persona que me diste me irrita como si fuera una uña contra una pizarra, y eso es una evidencia segura de que tengo algunas vigas. Tomemos juntos esa viga, arranquémosla de manera que tú puedas hacerme más parecido a ti. Mi propósito en la vida es reflejarte. Permíteme que mi cónyuge sea quien talle esa madera y me ayude a deshacerme de las astillas, de manera que pueda crecer a tu semejanza. Y el mejor método para cambiar el comportamiento es permitir que la palabra de Dios, guardada en su corazón, lo cambie. Busque palabras como Romanos capítulo 5 versículos del 3 al 5 y repítalas una y otra vez, como Dios le dijo a su pueblo que hiciera en Deuteronomio capítulo 6 versículos del 7 al 9, hasta que tenga su consejo cuidadosamente guardado en su corazón. Las vigas atascan el perdón. Cuando usted no se deshace de las vigas, pueden suceder cosas malas. Las vigas pueden atascarse y obstruir el flujo de amor en su relación. Meras irritaciones pueden crecer hasta ser problemas serios que inflijan mucho dolor y angustia a los miembros del matrimonio. Los cónyuges que no trabajan en sus vigas suelen dejar que se atasquen y creen muchos remolinos de amargura, enojo o resentimiento.
Las meras irritaciones pueden crecer hasta el nivel de ofensas reales, y al ofendido puede resultarle difícil soltarlas y olvidarlas, a menos que estas ofensas se devuelvan. Pueden carcomer su mente y corazón. Cuando las vigas y las irritaciones sin resolver perjudican nuestra relación, debemos dar un paso para poder reanudarlas. Y ese paso es el perdón. El perdón es crucial para mantener un matrimonio. El perdón abre la puerta para reparar y restablecer la seguridad. Cuando los cónyuges perdonan, muestran que están comprometidos a permanecer conectados. Por lo tanto, una de las mejores promesas que puede hacer es que usted siempre será rápido para buscar el perdón y también rápido para perdonar. Sin el perdón, difícilmente llegará al 5º aniversario de su boda, mucho menos al 50º. ¿Qué hace del perdón algo tan importante? Bueno, además de la imposibilidad de mantener un matrimonio sin él, el perdón nos hace más parecidos a Dios. También mejora nuestra salud física y emocional y mantiene la seguridad viva y en buen estado. La falta de perdón hace que uno se atragante y el ácido de la amargura, el enojo, el resentimiento y los deseos de venganza pueden ir creciendo por dentro. Es como beber veneno y esperar que el ofensor se enferme. Es disparatado. No daña a la otra persona, pero lo destruye a usted. Sin duda, una persona puede sentirse ofendida porque usted no la ha perdonado, pero será usted mismo el que, en definitiva, sufra. Puede intentar sepultar su amargura o enojo sin resolver la ofensa, pero jamás podrá sepultar esa rabia muerta. Siempre se sepulta viva y forma charcos de ácido en el fondo de su corazón que se estancan y supuran, carcomiéndolo como una infección. Pronto se declara algo parecido a la gangrena. Por ello el apóstol Pablo nos dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Efesios capítulo 4 versículos 31 y 32. El perdón es para su propio bien. La palabra perdón combina dos ideas. Una es borrar o desatar nudos. La otra es restaurar. Cuando perdona, desata el nudo que se formó en la relación por la ofensa. Cuando no logro resolver estos problemas en la relación, los nudos y enredos de resentimiento y amargura espesan mi mente subconsciente. Me atrapan y me atan, y no me dejan mover con gozo o libertad. Apenas perdono, Dios desata esos enredos y libera mi corazón. Entonces soy liberado en su gracia y poder, libre de amarlo a Él, a los demás y a mí mismo. En otra metáfora, cuando usted perdona, borra el incidente que lo ofendió de la historia de su relación. Usted va hacia la pizarra y borra completamente todos los males que le han hecho. Sea lo que fuere que su cónyuge haya hecho, ahora no significa nada. La pizarra está en blanco. El problema ya no está más allí. Eso es lo que significa el perdón. Entonces el cónyuge ofensor es liberado de acarrear la culpa y revelado de todo el bagaje de amargura, resentimiento y rabia que pueden pesarle por las ofensas. El mejor beneficio del perdón es que nos hace más parecidos a Dios. Dios es el gran perdonador. Él nos ha perdonado todo pecado que hayamos cometido, y esa es una carga asombrosa. Él dice que el perdón que recibimos debe ser pasado a otros. De hecho, Él dice que estamos calificados para que Él nos perdone cuando perdonamos a otros que necesitan nuestro perdón. La verdad
es que usted ha sido perdonado por toneladas de pecados que ha cometido a lo largo de su vida. ¿Alguna vez se ha vuelto y le ha negado el perdón a alguien que le haya hecho algún mal? Gran error. Mateo capítulo 18 versículos del 23 al 35 nos dice lo que puede sucederle. En esta parábola Jesús habla de un rey que arreglaba cuentas con sus siervos. Él perdonó a un hombre que le debía 10,000 talentos, que equivale a millones de dólares de los días de Jesús. Pero ese hombre perdonado salió e inmediatamente demandó a otro consiervo que solo le debía 100 denarios, solo unos pocos dólares. Cuando ese consiervo no pudo pagarle, el hombre que había sido perdonado lo mandó a la cárcel. Pero cuando el rey se enteró de lo que este hombre perdonado había hecho, lo llamó de vuelta a su presencia y lo entregó a los carceleros para que fuera torturado hasta que pagara toda su deuda. La falta de misericordia del hombre canceló la misericordia que el rey había tenido por él. Yo soy ese siervo despiadado. Dios me ha perdonado todos los pecados, y eso requirió de mucho perdón. Cuando olvido que he sido perdonado, fallo en perdonar a otros. ¡Qué malagradecido! En realidad, Jesús dijo en esta parábola que nuestro Padre Celestial no nos perdonará a menos que perdonemos a otros. El perdón es la piedra angular para seguir a Cristo. Barreras al perdón. Aunque es tan importante perdonar, también es difícil hacerlo. Si el daño a la relación es significativo, la persona ofendida puede querer perdonar, pero encontrará barreras que le dificulten hacerlo verdaderamente. Estas barreras en ocasiones son muy difíciles de superar, pero deben ser superadas para que el matrimonio sobreviva. Echemos una mirada a algunas de las barreras más comunes al perdón que las parejas seguramente encontrarán. Un corazón cerrado. Jean y Beth llevaban 7 años de casados. Cuando Beth descubrió que Jean tenía un amante, quedó anonadada. Pero Jean dejó de ver a la otra mujer y parecía estar verdaderamente arrepentido. Le rogó a Beth que lo perdonara y le permitiera volver con ella. Tras recobrarse del golpe inicial, ella decidió que quería reparar su matrimonio, en parte por el bien de sus 2 hijos. Pero no fue tan fácil como ella hubiera esperado. Llegó a mi oficina muy preocupada. Quiero perdonar a Jean, dijo, pero no puedo olvidar. Mis sentimientos cambian constantemente. En un momento me siento herida, rechazada, despreciada, que no valgo nada, que no soy atractiva, como si fuera un fracaso. ¿Por qué otra razón se iría Jean con esa otra mujer? Minutos después, me siento enojadísima, quisiera gritar y arrancarle la cabeza por haberme hecho algo tan terrible. Parecería que no solo estás dolida, le dije, sino que también te sientes indefensa. Quieres perdonar, pero no puedes hacerlo porque todos estos sentimientos de vulnerabilidad y enojo continúan interponiéndose. Sí, es así exactamente, respondió Beth. Decir que quiero perdonar es fácil en cierta manera, pero cuando realmente llega el momento de hacerlo y de ser consciente de que lo hice, me parece inalcanzable. ¿Qué es lo que te lo impide?, pregunté. Bueno, sigo pensando que si lo hizo una vez puede volver a hacerlo. A la luz de los principios que hemos estudiado hasta ahora en este libro, podemos entender la angustia de Beth. Se había abierto una brecha en la seguridad de su matrimonio y ella ya no se sentía segura. Ella también había sido deshonrada. Su esposo no la había elevado como la posesión más importante de su vida y al cometer esos errores, su esposo la había privado de los 2 elementos más importantes para un matrimonio estable, la seguridad y la honra. El corazón de su relación se había rasgado porque él asumió un compromiso y lo quebrantó. Beth se siente perdida, insegura, sola, vacilante, deshonrada. No es de extrañar que sus emociones oscilen del enojo a la vulnerabilidad.
no sabe a dónde ir por seguridad. Beth, le dije, mirándola profundamente a los ojos, ¿quieres saber por qué creo que te resulta difícil perdonar a Jim? Oh, sí, por favor, dígamelo, replicó ella. Es porque tu corazón no está abierto. El temor hace que cierres tu corazón a Jim. Temes que como ya te hizo estas cosas una vez, pueda volver a hacerlas. Estás permitiendo que él controle tus emociones en lugar de tomar tú misma el control de ellas. Pero esto es un matrimonio, respondió ella. Se supone que debemos depender el uno del otro para el amor, la honra y la seguridad. Eso es lo que prometimos en la ceremonia de nuestra boda. Es verdad, le respondí, pero los humanos nos fallamos los unos a los otros. Somos seres caídos y débiles, sucumbimos a la tentación y decepcionamos a los demás. Es por esa misma razón que no podemos permitir que nuestra felicidad dependa de otra persona, ni siquiera de un esposo o esposa. Ni aunque hubiéramos acorazado nuestros votos matrimoniales y los hubiésemos sellado con anillos y besos. Debes enfrentar el hecho de que siempre serás responsable de tus propios sentimientos. Cuanto más cuides de tus sentimientos, menos necesitarás que Jim lo haga por ti. Si aprendes a cuidar tus sentimientos y a manejar tu dolor, entonces, aunque Jim te volviera a lastimar, sería doloroso, pero seguirías estando bien. Debes llegar a un punto en que tus sentimientos, tu felicidad, tu seguridad interior no dependan de él. Una vez que adoptes esta actitud, podrás aceptar todo lo bueno que Jim te dé y disfrutarlo sin convertirlo en una necesidad absoluta para tu bienestar. Haz esto y te sentirás libre para perdonarlo. Esto colocará el control de tu felicidad en tus propias manos y te resultará más sencillo perdonar. ¿Cómo llego a ese punto?, preguntó ella. Debes dejarte llenar por Dios, le respondí. Debes encontrar tu seguridad más profunda en Él. Entonces le expliqué los principios que he dado en el capítulo 4 de este libro, cómo la relación con Dios es nuestra única fuente de verdadera seguridad. Ahora, al decirle a Beth estas cosas, no la estaba ayudando a restaurar su matrimonio, al menos no directamente. El principio de hacerse responsable de uno mismo solo coloca los cimientos para la restauración. Pero restaurar el matrimonio significa realizar ciertos pasos hacia la reparación. Pero la reparación no puede iniciarse sin el perdón. Y el perdón no puede existir sin un corazón abierto. Y los corazones no pueden abrirse hasta que no sea eliminado el temor. Beth se sentía libre para perdonar a Jim cuando su corazón se abra. Su corazón se abre a medida que usted se da cuenta de cuánto ha sido perdonado y cuando permite que Dios use su pena para transformarlo más a su imagen. El resentimiento se disipa a medida que los tesoros del carácter de Dios se filtran lentamente en su corazón y reforman su comportamiento. Jim mostró que su corazón estaba abierto para reparar su matrimonio cuando se hizo cargo del dolor que había causado y buscó ser perdonado. Pero si Beth piensa que su bienestar dependerá en último término de que él haga lo correcto, su corazón se cerrará y la súplica de Jim caerá en saco roto y temores paranoicos. Mientras ella dependa de él para ser feliz, nunca podrá perdonar, porque nunca podrá sentirse segura. Pero aunque tanto para los esposos como para las esposas es importante crear seguridad entre el uno y el otro, somos imperfectos en nuestra capacidad de promover seguridad. Jamás nos sentiremos verdaderamente seguros hasta que arraiguemos nuestra seguridad en nuestra relación con Dios. Cada vez que repaso esto con alguien, la respuesta es, wow, ¿quieres decir que si me hago cargo de mis propios sentimientos y confío en mi relación con Dios, podré manejar el dolor y estar bien? Entonces,
aunque él me hiera otra vez, podría seguir manteniendo mi equilibrio y salir airosa. Sí, eso es lo que estoy diciendo. Las personas que arraigan su seguridad en Jesús se encuentran libres para perdonar y restaurar sus relaciones dañadas. Mi cónyuge me va a fallar porque es un ser humano caído igual que yo, pero Dios jamás me fallará. Él me perdona cada vez que lo necesito. Así que, ¿por qué yo no voy a perdonar a los demás? Enojo y resentimiento. Estos peligrosos mellizos constituyen enormes barreras para el perdón. Resulta imposible tener un corazón abierto y ser receptivos a la voluntad de Dios si estamos en serios conflictos con los demás. Dios desea que nuestra vida sea un sincero regalo para Él, que no esté empañada por diferencias irreconciliables ni atascada por la amargura de dolores pasados. Jesús fue bastante explícito en esto. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Mateo capítulo 5 versículos 23 y 24. Nuestra adoración a Dios no significará nada hasta que estemos seguros de que las personas a quienes hemos ofendido o que nos han ofendido a nosotros son libres de la atadura de la rabia, la venganza o el odio. Cuando las liberamos, nos liberamos nosotros mismos. Si usted está todo el tiempo al borde del enojo y su cónyuge y su familia tienen que andar en las puntas de los pies a su alrededor como si anduvieran sobre un campo minado y se preguntasen qué paso en falso desatará una explosión, no les está haciendo ningún favor. Quizás usted crea que lo que causa su enojo es lo que ellos hacen, pero esa es una gran equivocación. Su enojo viene de adentro de usted. Culpar a su cónyuge o su familia por su enojo los hace falsamente responsables de ese enojo y le permite a usted evadir su responsabilidad, que debería ser solo suya. Usted tiene una viga en el ojo. Son sus propias creencias y pensamientos los que le provocan enojo y no las acciones de las personas que lo rodean. Es usted quien tiene que rogarles que lo perdonen. Debe sentarse con su familia y su cónyuge y decirles: miren, he estado muy enojado con todos ustedes. Los he culpado por ello y probablemente ustedes hayan aceptado esa culpa la mayoría de las veces. Pero he aprendido que no tiene nada que ver con ustedes. Mi enojo venía de mí mismo, de mis propias creencias y pensamientos. Ustedes solo fueron excusa para que yo disparara mi ira. Asumo toda la responsabilidad. Lamento mucho haberlos obligado a vivir sobre este campo minado. Ahora, antes de que usted se forme una idea equivocada sobre el enojo, quisiera explicarle que no siempre es malo. Si se enojan, no pequen. Efesios capítulo 4 versículos 26. Se suele abusar tanto del enojo que los cristianos lo relacionan con el pecado. El enojo es simplemente una emoción, y como toda emoción no tiene nada malo en sí misma. El enojo positivo nos ayuda a entender que debemos hacer algo. Es como las luces rojas en el tablero del auto. Cuando titilan, mejor pongan atención, porque podría terminar al costado de una ruta con un radiador echando humo y su dedo pulgar en el aire. Es correcto enojarse cuando se comete una injusticia o cuando alguien está tratando de herir a su familia. El enojo nos lleva a realizar la acción apropiada. Como la dinamita, tiene propósitos útiles, pero es tan explosivo que necesita que se trate con extremo cuidado para evitar que nos destruya. Si hacemos un mal uso del enojo para defender nuestras creencias y pensamientos equivocados, o si permitimos que se arraigue y se esconda en nuestro corazón, desde donde puede emitir resentimientos o pensamientos de venganzas, nos hacemos un gran daño. Cuando nos aferramos al enojo, este
fermenta y se transforma en odio, el cual forma un residuo tóxico en nuestra alma y bloquea nuestra relación con Dios y con los que amamos. El enojo acumulado va creando presión en nuestra alma y puede explotar inesperadamente y herir a alguien de nuestro entorno. Quisiéramos justificar nuestro enojo teniendo una indignación justa, pero sea sincero, la mayoría de su enojo no es justo. Usted se enoja porque es egocéntrico. Es una reacción por no recibir lo que esperaba de cierta persona o circunstancia. No hay nada justo en ello. Es solo una ostensible reafirmación de su propio yo. Su viejo yo, finito, está destrozado porque no ha logrado lo que quería. Usted cree que la vida es solo para el placer y el gozo, y eso no le está sucediendo. Así que se mete el pulgar en la boca y se siente herido. No puede encontrar su mantita de bebé. Por tanto, patalea en el aire y grita. Y seguirá con su berrinche hasta conseguir lo que quiere. Perdone que lo diga tan frontalmente, pero en eso consiste la mayoría de nuestros enojos. Es una persona de 38 años actuando como si tuviera 4. O en vez de tener un berrinche, usted puede hacer el equivalente adulto de ese gesto. Ha sido herido y está listo para sentirse una víctima. Los signos son depresión, apatía, aislamiento y amargura. Cuando experimentamos estas emociones, es natural que queramos medicarlas. Es la forma en que los humanos tratamos de alivianar el dolor emocional. Nos volvemos a las drogas, alcohol, comida o cualquier cosa que nos haga sentir mejor. Pero estas curas son solo pasajeras. Solo existe una cosa que puede curar nuestra amargura y llevarnos hacia la madurez y la salud. Debemos perdonar o pedir perdón. De lo contrario, caeremos en el hoyo oscuro y ácido de la ira sin resolver. Efesios capítulo 4 versículos 26 y 27 dice: Si se enojan, no pequen, no dejen que el sol se ponga estando aún enojados, ni den cabida al diablo. El perdón tiene una importancia decisiva porque es la válvula que permite que la ira reprimida sea venteada hacia el olvido. El perdón dice: sé que no eres perfecto, pero yo tampoco lo soy. Elijo amarte igual y perdonarte para poder ser libre, para crecer en la magnificencia de Dios. El perdón es esencial, pero no llega naturalmente a nosotros. Perdonar, y en especial pedir perdón, daña nuestro orgullo. Significa dejar caer la defensa de nuestro yo y adoptar una actitud de humildad. Y eso no es fácil, pero no podrá encontrar paz hasta que lo haga. Dios solo da su gracia a los humildes. Una persona humilde se somete a Dios y lucha para ser más semejante a Él, al seguir sus enseñanzas. Dios perdona. Ya lo creo que perdona. Y para parecernos más a Él, debemos hacer lo mismo. Haga la promesa. Prometa a su cónyuge que verá todas las cosas negativas que ocurran como oportunidades para su crecimiento personal. Prometa que utilizará tanto las irritaciones pequeñas, inevitables en un matrimonio, como las más traumáticas que hieren y hacen sufrir, para aprender sobre usted mismo y descubrir sus puntos ciegos. Prometa que una vez identifique estos puntos ciegos, esas vigas en su ojo, acudirá al poder de Cristo para desarraigarlas. Prometa a esa persona querida que su amor es más fuerte que los defectos de él o ella. Él es un tesoro a quien honrará y amará, a pesar de sus defectos. Ella es más preciosa para usted que todo en su vida, aunque tenga alguna que otra imperfección. Por lo tanto, siempre se concentrará en los valores de su cónyuge y no en sus debilidades. Más aún, admita que debido a sus propias debilidades, usted sabe que herirá a su cónyuge de vez en cuando. Prometa sinceramente que siempre reparará el daño pidiendo perdón. Prometa que usted también va a perdonar sin importar qué ocurra.
Esa promesa hará que una multitud de pecados, dolores, enojos, resentimientos, pensamientos de venganza y amargura se evaporen como si nunca hubieran existido. Estas promesas le brindarán seguridad a su pareja en dos aspectos. 1. Usted no esperará que su pareja sea perfecta, sino que la amará a pesar de las fallas que le encuentre. 2. Se hará responsable de sí mismo y descubrirá las vigas de su propio ojo, en lugar de buscar astillas en el ojo de su cónyuge. Vale la pena hacer estas promesas y guardarlas. En el siguiente capítulo, imagine estar casado con una persona que dice: cielo, de ahora en adelante quiero ayudarte a ganar cada discusión que tengamos. No importa de qué se trate. Imposible. No, si aprende algunos principios básicos de la comunicación amorosa que producen armonía y unidad en el matrimonio. Los encontrará en el siguiente capítulo.